Muy buenas noches, hermanos. El Señor los bendiga grandemente. Este tiempo de viernes de estudio de doctrina básica, precisamente, hermanos amados, para la edificación del cuerpo del Señor, de la iglesia, buscando esa edificación. Para aquellos hermanos que están empezando el caminar cristiano y para los hermanos que ya están tiempo en el caminar, pero que no tuvieron quizás el momento o la oportunidad de poder discernir con más cuidado la doctrina básica. Toda palabra es útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia. Damos gloria al Señor, la gracia bendita que permite que podamos estar una vez más reunidos el viernes de doctrina básica. Esta noche tocando un tema extremadamente importante, la familia cristiana. La familia cristiana en base a lo que está escrito en la palabra de Dios. Pero siempre entregando todo al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este tiempo que una vez más permites que podamos desarrollar un tema de estudio de doctrina básica, buscando la edificación de tu iglesia, Señor. Gracias, Padre Santo, porque es tú el que permite esta situación. Gracias, Rey, por tu misericordia y tu gracia bendita. Te pedimos una vez más que confirmes, Señor, este material que vamos viernes a viernes desarrollando, Padre Santo. Tú sabes dónde va a llegar, a quién va a llegar, Señor. Tú lo haces porque eres bueno. No por mérito de nadie, sino para tu gloria, Padre Santo. Eso exclusivamente. Gracias, Papito. En el nombre de Jesús, a ti la gloria, la honra, el poder y la alabanza. Decimos todos, amén. Bien, amados, empezamos entonces esta noche el tema que se refiere a la familia cristiana. La familia cristiana. Ya estamos en el estudio bíblico número 16 y esta noche con el tema la familia cristiana. Amén. Gloria al nombre del Señor. Vámonos a Efesios capítulo 5, versículos 24 y 25. ¿Qué dice la Escritura? Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Frecuentemente, hermanos amados, ha habido una cierta discusión respecto de la sujeción de las esposas a los esposos. Pero la Biblia habla de una sujeción en el espíritu, en el temor de Dios. Por eso dice que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, hace una relación de lo que significa la iglesia con Cristo, lo que significa el esposo con la esposa. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Es una sujeción, ya les digo, no de esclavitud, no de opresión, sino es una sujeción de respeto, reconociendo el orden establecido por Dios. A los maridos, ¿qué dice? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. De esa forma, como Cristo ama a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cuando estas funciones son llevadas a cabo de acuerdo a lo que está escrito, hay bendición en los hogares, hay bendición en las familias cristianas. ¿Amén? Vamos a seguir adelante. Efesios 6, 1, 2, ¿qué dice? Ya también a los hijos. El rol de los hijos. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Amén. A los hijos, la recomendación que hace el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en el sentido de que se obedezca a los padres, obedeced en el Señor a vuestros padres. Esto es lo justo. Esto es lo justo. No le agrada al Señor hijos rebeldes, discutidores. Lo que le agrada al Señor es los que cumplen el rol que está escrito en su palabra. En Efesios 6, 1, 2. Lo mismo habla acerca de el padre y la madre. ¿El matrimonio fue instaurado por el Señor? Es la pregunta que nos hacemos en esta noche. El hogar o la familia cristiana tiene sus orígenes desde Génesis.
Nuestro Dios vio que no era bueno ni saludable que el hombre esté solo y le hizo una ayuda idónea. Aquí vamos a ver que lo que le hizo el Señor al hombre es una ayuda idónea. No hizo de la cabeza otra cabeza. No hizo de los pies para que la pise y la ponga en servidumbre, sino hizo de su costado para que sea ayuda idónea. Vamos a ver más adelante. El relato bíblico registra que creó a la primera mujer sacando del costado del primer hombre una costilla y creando de esta a la primera mujer. ¿Amén? Más adelante, entonces, vamos viendo. Génesis capítulo 2, versículo 18. Dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Amén. Más adelante, amén. Génesis 2, 21 al 23. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. De la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Noten ustedes, hermanos, como ya les compartí, no hizo de la cabeza, no sacó de la cabeza del hombre para hacer la mujer, para que hayan dos cabezas. En un hogar cristiano verdadero, uno es el que es la cabeza, el esposo, ¿verdad? Y los demás integrantes de la familia se sujetan en temor de Dios. En el versículo 22 que estamos viendo acá, de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre, para que sea su complemento, para que sea su ayuda idónea, para que el esposo cristiano verdadero pueda amarla a su esposa como Cristo ama a su iglesia, y la iglesia se sujete en amor a su esposo o la esposa, como la iglesia se sujeta a Cristo. Vamos a ver más adelante. En este momento que el Señor instituye el matrimonio, de acuerdo con su perfecta y agradable voluntad. La primera, vamos a ver este aspecto muy importante. Por lo menos hay 4 instituciones levantadas por el Señor. La primera institución fue la familia, creada por el Señor. La segunda institución fue el gobierno humano, por voluntad de Dios. La tercera institución es Israel, que lo adoptó en el Antiguo Testamento como su pueblo. Y la cuarta ya en el Nuevo Testamento a la iglesia, que ya viene a ser la esposa del Cordero. ¿Ven? 4 instituciones. Vamos a seguir más adelante. Génesis 2:24, ¿qué nos dice la Escritura? Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Amados, si realmente se entendiese y se obedeciese estos mandamientos que encontramos de la familia cristiana, ¿cuántos hogares serían bendecidos y cuántos hogares evitarían problemas? Tristemente lo que encontramos es que cuando hay matrimonios donde los esposos van a vivir bajo el techo de los papás, de uno o de otro, y los papás son personas lamentablemente controladoras, no puede no puede darse esa situación. Muchas veces hay rompimientos. ¿Por qué? Porque la esposita más tenderá a su mamá, a su papá, o el esposito a su mamá, etc. Entonces hay un desorden. La familia cristiana, el Señor la levanta. Esposo, esposa, hijos. Punto. Aparte. Los suegros podrán aconsejar, pero no meterse en asuntos personales. Por eso el versículo 24 es clarísimo. Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne, una familia aparte. No que nunca más busquen a los papás, a los suegros, no, pueden tener tiempos de comunión, tiempos de compartimiento, pero siempre respetando la privacidad del esposo y la esposa y los hijos. Amén. Luego quedó establecido por Dios que el matrimonio debe realizarse entre un hombre y una mujer, los que deben dejar padre y madre para hacer un hogar separado, por separado. Es un error muy común que se comete hoy,
Cuando parejas de recién casados viven bajo la cobertura de los padres del novio o de la novia, claramente en su perfecta sabiduría el Señor indica la necesidad de dejar el hogar paterno, establecer un hogar por separado, ya que la esencia del matrimonio es la intimidad que ambos cónyuges mantienen entre sí y deberán mantener y sobre todo proteger. Vamos a ver más adelante. Esto se expresa en el pasaje bíblico mencionado cuando dice, y serán una sola carne. Esta expresión, serán una sola carne, lo que está mostrando es esa extraordinaria intimidad. El ser humano no encuentra una mayor intimidad en lo terrenal que en el lecho conyugal. Es el momento de mayor intimidad de dos seres que se unen, un hombre y una mujer. Serán una sola carne. Amén. Vamos más adelante, por favor. ¿Es posible considerar matrimonios a las uniones de personas del mismo sexo? En este tiempo, hermanos amados, realmente es importante ver esto. Como una señal previa de la segunda venida de Jesús, encontramos que en muchos países se está legalizando la unión de parejas entre homosexuales, lesbianas. Esto no es más que el cumplimiento profético que serían los últimos días antes de su segunda venida. Aquí vamos a aclarar un punto. No es que se tenga un odio, como muchas veces se quiere hacer conocer, un odio hacia personas que tienen esta desviación. Para nada. Son personas que si tienen el problema del homosexualismo, del lesbianismo, son vidas que pueden ser ministradas en liberación por el Señor, pero tienen que acercarse a Él. Lo que estamos viendo acá en la palabra de Dios, la palabra del Señor, no menciona para nada en ningún momento tales relaciones. Vamos a seguir adelante. Lucas 17, 28 al 30. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Esto es una profecía que ya está registrada en las Escrituras. Amén. Vamos más adelante. Sabemos por la palabra de Dios que el matrimonio hogar cristiano, el Señor lo instauró santo, santo. El homosexualismo y el lesbianismo están condenados por la Biblia. Aquí vamos a aclarar lo siguiente. Así haya la posición que haya, así haya las agrupaciones que haya, la palabra es una. Y la palabra menciona que todo hogar cristiano, familia cristiana, bajo los preceptos bíblicos, realmente no tienen nada que ver con las relaciones entre parejas de un mismo sexo. Vamos más adelante. Las personas que manifiestan estas inclinaciones son vidas que han sido contaminadas por demonios sodomitas, los que mantienen esclavizada esta nefasta depravación. ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto, hermanos amados? Nuevamente no es por un odio o una, alguna adversión carnal a estas personas, no, sino que la Biblia nos aclara qué es lo natural. Naturalmente hablando no es así, es contra natura. Lo que el Señor ha hecho naturalmente hablando es un hombre y una mujer que se relacionan en pareja. Vamos a ver más adelante. ¿Qué dice? En su misericordia el Señor Todopoderoso tiene el poder de hacer que esas vidas puedan ser libres, si se arrepienten y vienen al conocimiento de la verdad en Cristo Jesús. Pero si se tiene una actitud rebelde, donde dice mi vida es, yo hago con mi vida lo que me da la gana, entonces hay problemas. Porque el dueño de todo es el Señor. Él es el creador y Él es el dueño de todo. Y Él ha establecido como dueño, que es todo soberano Dios, Él ha establecido qué mandamientos y cómo el hombre tiene que regirse en la tierra. La sangre de Cristo es lo único que puede hacer que estas vidas puedan ser libres de su terrible extravío y los demonios sodomitas que los mantienen cautivos. En Génesis 19
El juicio cayó sobre Sodoma y Gomorra y las ciudades Adma y Seboim. Eso está en Deuteronomio 23, 17 al 18. Precisamente por practicar la sodomía. El Señor mandó a su siervo Moisés que registrara en la ley mandamientos que condenaban en forma clara este tipo de relaciones. Tú puedes leer en Deuteronomio 23, 17 al 18. Esto para prevenir que el pueblo del Señor Israel se empezara a manifestar estas prácticas que eran comunes en los pueblos paganos que los vecinos que los rodeaban. Siglos más tarde, el apóstol Pablo relaciona esta práctica perversa a las consecuencias de la inmoralidad sexual y la perversión del hombre. Claramente en las Escrituras está esto. En Romanos 1, 26 al 28 que dice: por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer. ¿Se dan cuenta de este punto? Un ratito, el versículo 27, ¿qué está diciendo? Amén. El versículo 27 está diciendo lo siguiente: de igual modo, también los hombres, dejando, subraya, el uso natural de la mujer. Lo más natural que hay en una relación entre un hombre y una mujer. Dejando eso, dejando el uso natural de la mujer. Más adelante, ¿qué dice? Se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Como ellos, ahí está, el versículo 28, muy importante, no aprobaron tener en cuenta a Dios. El punto es que no se aprueba tener en cuenta, no se lo toma en cuenta al Señor. No aprobaron tener en cuenta a Dios. Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Qué clara es la Escritura, ¿verdad? Más adelante, ¿qué encontramos, hermanos? La pregunta que nos hacemos: en la familia cristiana, tanto el esposo como la esposa ¿tendrán iguales derechos? ¿Ambos en forma indistinta pueden ser cabeza del hogar? Esta pregunta, a ver, otra vez. Medita, por favor. Las preguntas que nos hacemos noche a noche de viernes es esta. En la familia verdaderamente cristiana, ¿será que tanto el esposo como la esposa tienen iguales derechos? ¿Ambos en forma indistinta pueden ser cabeza de hogar? ¿Qué dice la Escritura? Existen muchos hogares cristianos que al no considerar lo que estipula la palabra de Dios, tienen serios problemas en la relación entre esposos. En definitiva, es muy importante recordar lo que enseñan las Escrituras. Amén. Luego de la caída en pecado de desobediencia del primer hombre y la primera mujer en el huerto de Edén, se provocaron juicios divinos que afectaron a ambos en su relación con Dios y también en su relación entre ellos. Es importante que lo que estamos viendo hoy, en cuanto se refiere a no tomar en cuenta a Dios, rebelarse contra sus mandamientos y todo eso, se originó por la caída en pecado del primer hombre. El pecado entró en el mundo y la maldición. Por eso hay tantas veces desórdenes que encontramos. A partir de la caída, el hombre en el futuro ganaría su sustento con mucho esfuerzo y sacrificio, y la mujer tendría multiplicados los dolores de sus preñeces, tendría que soportar que sus esposos se ensoñarían de ellas. Esto es producto de la caída, producto del pecado, lo que ocasionó. Génesis 3, 16, 17, que dice: a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos, tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, comiste del árbol que mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Aquí vamos a ver un aspecto muy importante. Lo que el Señor, que es un Dios de orden, estableció el hogar con un orden, poniendo al hombre como cabeza de hogar, y la mujer sujeta a su esposo en amor y en obediencia, y en respeto, ambos cumpliendo sus deberes, sus roles. Pero ahí vemos, hermanos amados, producto de la caída, el pecado entró en el mundo. Y precisamente por eso vino hace 2000 años el Señor a morir por nosotros, para librarnos de esto,
para ordenar nuestras vidas, para mostrarnos qué es lo que el Señor entiende por un verdadero hogar. Por eso le dice al hombre, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. El varón es cabeza de familia y tiene que velar por su casa, por su familia. Pero dice, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, ¿qué provocó? Maldita será la tierra. La maldición vino sobre la tierra y el desorden. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Qué terrible. Amén. Vamos más adelante. La mujer desde entonces manifiesta en su naturaleza un fuerte deseo por su esposo. Esta profunda atracción y el dominio que ejerce el esposo sobre ella ocasiona muchas veces aflicción y sufrimiento. Esto en un hogar cristiano verdadero. Vamos a ver otra vez, por favor, el cuadrito anterior. La mujer desde entonces manifiesta en su naturaleza un fuerte deseo por su esposo. Esta profunda atracción y el dominio que ejerce el esposo sobre ella precisamente ocasiona que muchas veces haya en los hogares problemas, aflicciones, sufrimientos. Pero hermanos amados, es precisamente por eso la necesidad de que en un hogar cristiano Jesucristo reine verdaderamente. Cuando Jesucristo reina verdaderamente, tanto el esposo como la esposa se sujetan en obediencia en sus roles cada uno y entonces sobreviene de parte de Dios bendición. Vamos más adelante, por favor. ¿Ven? Pero cuando se obedece al mandato del Señor de sujetarse en amor al esposo, se tiene alegría y bendición. Es que ahí está. Muchas veces las hermanitas tienen esa suspicacia de decir, no, yo no tengo por qué sujetarme de esa forma, porque lo entienden como una sujeción de esclavitud. No, para nada. Cuando la Biblia habla de sujeción al esposo, está hablando de un rol que la esposa tiene, ¿verdad?, en sujeción y respeto a su esposo, pero para que el esposo también cumpla su rol de amar a su esposa, de protegerla, de cuidarla, como Jesucristo cuida y ama a su iglesia. Vamos. Existe un orden establecido por Dios. Varón, cabeza de la mujer. Cuando en los hogares se desobedece este principio espiritual y bíblico, existen muchos problemas en la familia, incluso la disolución del matrimonio. El esposo es cabeza de familia. El enemigo de las almas, ¿cuándo no? Satanás y sus demonios han buscado incesantemente destruir la institución del matrimonio a través de inspirar principios humanistas que contradicen la palabra de Dios. Y esto aparece, digamos, como algo muy moderno. No es que realmente ahora las mujeres tienen su lugar. Eso no es más que una astucia del enemigo para desordenar la institución de la familia. Un ejemplo de ello es el movimiento feminista. Propone la igualdad de sexos. El Señor no dispuso así de esa forma. Pero el hombre en su rebeldía, el ser humano en su rebeldía, instaura ese tipo de cosas que desordenan el principio de la familia. Lamentablemente muchas veces en los hogares no se entiende el principio de sujeción. Cuando el esposo ejerce autoritarismo y estropea a la esposa, no está cumpliendo su rol como esposo, como cabeza de hogar. Y entonces la sujeción ya no viene a ser una sujeción bíblica, viene a ser una esclavitud. Y el Señor no nos ha llamado a esclavitud. Amén. Si bien el esposo es cabeza de hogar y su esposa debe sujetarse a él en obediencia, esto no significa que él se levante como dictador y pretenda hacer y deshacer arbitrariamente, siguiendo sus propios impulsos carnales, a pretexto de ejercer su posición como cabeza del hogar. Lamentablemente, en nuestros países latinos hay lo que se llama el machismo. El machismo realmente desvirtúa totalmente el rol que un varón, que un esposo debe tener en su casa. Es un desorden tremendo, porque no es a lo que nos ha llamado el Señor. Nos ha llamado a otra cosa en el plan de Dios por la familia y por el hogar. Vamos más adelante. Amén. Gloria a Dios. Tanto el esposo
como la esposa tienen deberes específicos en el hogar, roles que el Señor ha dispuesto en su palabra. Muy necesario que estén conscientes de ello. Un día tendrán que dar cuentas delante del Señor de cómo desempeñaron sus respectivos roles en el hogar. Acá decimos que los esposos darán cuenta cómo trataron a sus esposas, cómo cumplieron su deber de esposos. Fueron realmente cabezas de hogar que protegieron, sustentaron a sus familias, a sus esposas, a sus hijos. Y las esposas se sujetaron en obediencia, cumplieron su rol. Un día todo se dará a cuenta al Señor. El hogar o la familia cristiana es una institución muy amada por el Señor y por ello muy atacada por él. Nunca te olvides, la primera institución creada por el Señor es la familia. Por eso en este tiempo encontramos realmente cómo se ataca a la familia de una manera y de otra. El Señor ha establecido a la familia como el núcleo de la sociedad. Imagínense ustedes, el núcleo de la sociedad. En estos días vemos la desintegración de muchos hogares, ya sea por desconocimiento de la palabra de Dios o por no tomar en cuenta los principios bíblicos que el Señor estipula en su palabra. Cuando en las vidas, hermanos amados, encontramos en este pasaje de Efesios en el temor de Dios. El temor de Dios no es terror a Dios. El temor de Dios es un temor reverente, de respeto, reconociendo que Él es el dueño de todo y que Él estipula los mandamientos para que haya bendición. Entonces, cuando se desconoce eso o directamente no se toma en cuenta y se actúa en forma arbitraria, entonces vienen los problemas. Amén. Grandes hombres y mujeres de Dios salieron de hogares con principios cristianos. Fueron grandemente utilizados por el Señor para bendición de la sociedad. Realmente encontramos en la historia, hermanos, personajes de la historia, hombres y mujeres de Dios que fueron cimentados precisamente en hogares cristianos verdaderos y que fueron de gran bendición para la sociedad. Pero también grandes delincuentes hicieron mucho daño a la sociedad después de haber salido de hogares que no conocían al Señor. Verdaderamente, o no se tomaba en serio su palabra, o en definitiva, hogares que sufrieron la tragedia del divorcio, o fueron hogares que se llaman con el término de disfuncionales. El padre por un lado, la madre por su lado, los hijos por su lado, y un desorden total. Pregunta, ¿se detallan en la Biblia mandamientos para la familia cristiana? Es muy importante, quisiera lo consideres, por favor. Es un aspecto extraordinariamente importante. ¿Se detallan en la Biblia mandamientos para la familia cristiana? Sí. En forma muy específica, para cada miembro de la familia en particular, los mandamientos para la familia cristiana aparecen en Efesios, anota, Efesios 5, 21 al 33 y Efesios 6, versículos 1 al 4. Repito, Efesios 5, 21 al 33, subraya en tu Biblia, Efesios 6, 1, versículos 1 al 4. Ahí están los roles, mandamientos del Señor para la familia cristiana verdadera. Someteos unos a otros, Efesios 5, 21. Empieza diciendo eso. Someteos unos a otros, ¿qué? En el temor de Dios. ¿Qué significa esto? Si el papá dice, yo voy a obedecer este mandamiento, es porque temo a Dios y quiero guardar sus mandamientos. La mujer, la esposa dice, voy a guardar así como está escrito, voy a obedecer porque temo a Dios, quiero guardar sus mandamientos. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Es un principio espiritual que se refiere al sometimiento de los esposos entre sí y en Cristo, sobre todo. Se someten los esposos en Cristo. Para que en un hogar cristiano haya bendición del Señor, deberá existir un genuino amor, temor, respeto por el Señor
Y esto se manifestará en la sumisión, en la humildad, en la amabilidad, en la paciencia, tolerancia que debe caracterizar a cada miembro, tanto esposo como esposa. La esposa deberá someterse, sujetarse en amor al liderazgo del esposo. Amén. El esposo deberá someterse, sujetarse a las necesidades de la esposa con amor y abnegación. Así también los hijos deben someterse a la autoridad de los padres en obediencia. Los padres deberán someterse a las necesidades de los hijos, educarlos en el temor del Señor. Las casadas, dice, estén sujetas a sus propios maridos. Eso lo encontramos en ese pasaje que estamos desarrollando, Efesios 5, 22. Un ratito. Efesios 5, 22, que dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos, subraya, como al Señor, tomándolo en cuenta al Señor, tomándolo en cuenta al Rey. ¿Por qué vas a obedecer los mandamientos? Por amor a Dios, por temor a Dios. Amén. Seguimos más adelante. Dios da a la esposa la misión de ayudar, someterse a su esposo. Su obligación con el esposo incluye los siguientes aspectos fundamentales: esposas, amor, respeto, buen testimonio. No estropee públicamente a su esposo, en público lo haga quedar mal. Respételo, ámelo, dé buen testimonio. Amor. En Tito 2:4, ¿qué dice? Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Amén. Respeto. En 1 de Pedro 3:1-2, ¿qué dice? Anótalo. En el nombre de Jesús te digo, son pasajes claves. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de las esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. En este punto, hermanos amados, encontramos testimonios maravillosos de hogares donde solamente el esposo no era convertido y la esposa era convertida, pero porque la esposa oró y clamó al Señor, le pidió sabiduría, obedeció al Señor, se sujetó a su esposo. Por esa conducta, al final el Señor respalda. Fueron ganados los esposos inconversos y ellos también conocieron la verdad. ¿Amén? Buen testimonio. En Tito 2:5, ¿qué dice la Escritura? Ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Amén. Porque el marido es cabeza de la mujer. Esposos, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Mire cómo los relaciona el apóstol Pablo. Qué tremenda responsabilidad de los esposos y las esposas. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Qué cosa más tremenda. ¿Qué relaciona la palabra de Dios, la relación entre esposos y esposas? Más adelante, ¿qué dice? La palabra de Dios nos enseña en Efesios 5:23-33. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, mira, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, no solamente las esposas, maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Cómo? Como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así debe ser la calidad de amor de los esposos por las esposas, y así debe ser la obediencia de las esposas que está mostrando la Escritura, la palabra de Dios. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer,
a sí mismo se ama. Subraya eso, qué tremendo. 29 es un versículo de oro, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta, la cuida, también como Cristo a la iglesia. Qué tremendo. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne, de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Versículo 32, grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respeta a su marido. Aquí vamos a ver un aspecto muy, muy importante. El versículo 32 que dice, grande es este misterio, subráyalo. ¿Qué es un misterio? Es algo que no está revelado. Para el mundo no es algo revelado. Para el mundo impío, para el mundo incrédulo, para el mundo inconverso, los matrimonios son simples ceremonias y registro en la notaría y punto. Eso nada más es un matrimonio. No, en la palabra del Señor cobra una importancia extraordinaria. Por eso esto que es misterio ahora es revelado por el Señor. ¿Cómo está revelado? ¿De qué manera? Cuando la Biblia nos dice y nos muestra que el esposo había sido en relación con el Cristo y la esposa en relación con la iglesia. Imagínense. Esa relación de Cristo con la iglesia. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y subraya, la mujer respeta a su marido. Fundamental estos aspectos. Dios tiene un propósito maravilloso con los hogares cristianos. Por ello, todo hogar cristiano tiene que tener en cuenta lo establecido por Dios. Cada familia tiene que tener a quien la dirija. Cada familia tiene que tener quien la dirija. No es que cada uno por su lado. Ese es el propósito maravilloso con los hogares cristianos. Por eso Dios ha asignado al esposo la responsabilidad de ser cabeza de la esposa y de la familia. Pero es necesario que el esposo ejerza esa dirección. ¿Cómo? En forma abusiva, en forma, temeraria, no. El esposo ejerce esta dirección con amor, con amabilidad, consideración con su esposa, con su familia, amándola. Amén. Gloria a Dios. Proveer para las necesidades espirituales y domésticas de su familia. Es el esposo temeroso de Dios, verdaderamente cristiano, que lo que hace es proveer las necesidades espirituales y domésticas de su familia. Cuando decimos espirituales, un minutito por favor. Cuando decimos espirituales y domésticas, hermanos, esposos verdaderamente cristianos, están ejerciendo, no es simplemente proveer. O sea, pues el que trabaja provee para su casa. Amén, está muy bien. Pero hay que ver un aspecto fundamental. No olvidarse que los esposos son sacerdotes de sus casas, son aquellos que cubren en bendición sus casas, ejercen ese oficio tan bello que es de cubrir su hogar, su casa con oración. Por eso dice, proveer las necesidades espirituales y domésticas de su familia. 1 Timoteo 5:8, ¿qué dice? Porque si alguno no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Qué terrible ese pasaje. El amor, la protección, el interés de su esposa y su familia, amándola como Cristo amó a la iglesia. Como Cristo ama a la iglesia. Amén. Esa relación nunca lo olviden, hermanos amados. Gloria a Dios. Colosenses 3:19. El llamado que hace el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Maridos, amad a vuestras mujeres, y subraya, no seáis ásperos con ellas. ¿Cuántos vemos casos, Dios mío, qué pena, tratándolas como si fueran objeto? Los esposos a las esposas, las estropean, las pegan. Eso no es de Dios, hermanos amados.
Un verdadero cristiano no hace eso. Maridos, amad a vuestras mujeres, no seáis ásperos con ellas. ¿Cómo lo aclara el Señor a través de su palabra? Primera de Pedro 3:1. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Esto es muy importante. Los detalles en la Biblia son extraordinarios, hermano, extraordinariamente importantes. Subraya esta parte, por favor, en tu Biblia. ¿Cómo deben considerar los esposos a las esposas? Coherederas de la gracia de la vida. ¿Para qué? Subraya, vuestras oraciones no tengan estorbo, porque el enemigo de todo se va a agarrar para estorbar una oración que hace el esposo o la esposa. Para que las oraciones suban como olor fragante a la presencia del Señor, no tengan estorbo. Amén. Gloria a Dios. Siendo fiel su esposa y familia en la que se refiere a su relación fuera del matrimonio. Importantísimo. Importantísimo este aspecto. Lamentablemente, muchas veces se hace hasta burla y se hace chiste del adulterio, de la fornicación, cuando son pecados gravísimos en la palabra de Dios. Se ha minimizado, claro, producto de la influencia del enemigo, de las almas, a través de los medios de comunicación, de cine, televisión, etcétera, haciendo ver como chiste las infidelidades, los adulterios y las fornicaciones. Hebreos 13:4 dice algo, pero poderoso, para tenerlo bien en cuenta. Hebreos 13:4. Honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla, el lecho nupcial, el lecho sin mancilla, sin mancha. Pero a los fornicarios, que son los que tienen relaciones, solteros que tienen relaciones fuera del matrimonio, y los adúlteros, que son personas casadas que tienen fuera del matrimonio relaciones con otros, los juzgará Dios. Hijos, ahora el llamado es a los hijos. Obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, realmente porque es lo que es justo, porque es lo que el Señor manda en su palabra. En este tiempo de apostasía, de alejamiento de la doctrina sana, de las sanas palabras, se manifiesta en forma cada vez más clara el carácter de los hombres de los tiempos postreros, tal como está profetizado en la Biblia, que pasaría en estos días. Una de esas características precisamente sería la obediencia a los padres. Amén. En Timoteo 3:1-5, entre otras cosas, dice, desobedientes a los padres. Ahí está, si te fijas en tu Biblia, ahí está precisamente la lista de las personas con carácter impetuoso, rebeldes. Precisamente el mundo impío que no teme a Dios, ni lo toma en cuenta, a través de sus valores humanistas manifestados a través de los medios de comunicación masiva como el cine, la televisión, la música, inspirados por el Dios de este siglo, ¿no es cierto? Y ahí se ve muchas veces la desobediencia a los padres. De muchas formas y maneras, trata de apartar a la juventud de los valores verdaderamente cristianos, haciéndolos ver que son pasados de moda o solo para gente vieja y amargada. Esto es lo que muchas veces pasa, hermanos. Especialmente entre los jóvenes que dicen, no, todavía no, cuando ya esté mayor, cuando ya esté más o menos viejito, entonces sí voy a empezar a dedicarme a las cosas. No. Jóvenes en la Biblia, en la palabra de Dios, han sido grandemente utilizados por el Señor. Hubo un Daniel, un José, muchas veces, muchos testimonios hay de jóvenes que precisamente por ese corazón dispuesto a la obediencia han sido grandemente utilizados. La Biblia no es para modernizarla, ya hemos compartido en alguna oportunidad. La Biblia es más actual que el diario de mañana. Sigue siendo actual y va a seguir siendo actual porque es la palabra de Dios. Sin embargo, la palabra de Dios nos muestra el testimonio precioso de jóvenes valientes y piadosos como José, como Daniel, sus amigos David, Timoteo, etc. Amaron de corazón a Dios y fueron en su tiempo una gran bendición para su generación y sirve de ejemplo permanente para las futuras generaciones.
La palabra inspirada por el Espíritu Santo trasciende las edades, trasciende los tiempos. Y a ti, joven que nos estás oyendo, Eclesiastés 12:1 te dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los días malos y vengan los años en que digas no encuentro en ellos placer alguno. ¿Estás refiriéndose a la vejez? ¿Sí? Qué lindo que es lo más antes posible, en tu juventud, puedas conocer a Cristo como Señor y Salvador, realmente para vivir una vida por delante sana, temiendo al Señor y obedeciendo sus mandamientos. Amén. De esta forma hemos tocado este tema que es tan importante, siempre tocando este aspecto que está mencionado en Hebreos 4:12. La palabra de Dios, vamos a ver qué dice, Hebreos 4:12, ¿qué dice? Un cachito, por favor. Hebreos 4:12, no te olvides, amén. La palabra de Dios, ¿qué es? Viva y eficaz. ¿Por qué es viva? Porque si la pones en práctica, ves lo tremendamente viva que es y además que es eficaz. Más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es precisamente, por eso se dice que la palabra es la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Amén. Hermanos amados, siempre con este llamado que hacemos al final de cada estudio, para aquellos que estando en sintonía, todavía no se decidieron por Cristo. Confiésalo, recíbelo como Señor y Salvador en tu vida. Ábrele tu corazón a ti, joven, a ti, jovencita, que estás en sintonía tal vez, o a ti, ya persona mayor. No hay demasiado viejito para que no pueda conocer a Cristo, ni demasiado joven para que no pueda decidirse por Cristo. Nada más haciendo una oración que es de decirle, abro mi corazón y te recibo, y te pido perdón por todos mis pecados, iniquidades cometidas. Perdóname, Señor, ven a mi vida, quiero conocerte, ayúdame. Y reina en mi corazón, y sé tú mi Señor y mi único Salvador. Ante una oración así, sencillita, de corazón, el Señor viene a tu vida para reinar en tu ser, para reinar en todo lo que hagas, y tú lo puedas tomar en cuenta en todos tus caminos. El Señor los bendiga grandemente.